Estamos estudiando semana tras semana el libro de Filipenses y qué bendición es poder estudiar realmente esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y para hacerles recordar, el título principal de toda la carta de Filipenses es el gozo de cristiano, ¿verdad? El gozo de cristiano. Así que ahora te invito a abrir tu Biblia a Filipenses capítulo 1 y vamos a estar viendo del versículo 12 al versículo 20. Y el título para esta noche, para este mensaje que vamos a estar viendo es el avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Pablo se encontraba en estos momentos en circunstancias tremendamente difíciles. Se encontraba él en la cárcel. Él estaba solo en este lugar. Pero en su corazón, él quería predicar el Evangelio. Él quería compartir el Evangelio a diferentes lugares. Pero la cárcel no lo permitía. Pero hoy vamos a ver nosotros, cuando Pablo escribe esta carta, la semana pasada vimos nosotros que Pablo expresa su amor, ¿verdad?, hacia los filipenses. Pero hoy vamos a ver a Pablo realmente que un poco más de su vida, pero va a dar un enfoque más a lo que es su fe en el Señor Jesucristo y cómo Él realmente quiere que el Evangelio llegue a todos los lugares del mundo. Así que Pablo, vamos a ver que a pesar de su circunstancia, él está enfocado en el avance del Evangelio. Y de hecho, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Eso es el plan hasta el día de hoy. Todos nosotros debemos tener este deseo. Tú y yo debemos de ser parte del avance del Evangelio. Cusco lo necesita. Puerto Maldonado lo necesita. Todo el Perú lo necesita. De hecho, todo el mundo necesita escuchar el Evangelio. Y tú y yo debemos ser parte de esta obra que el Señor ha dado a Pablo, pero también ha dado a todos sus hijos. Así que, si quieres tomar nota, vamos a estar enfocándonos en tres puntos importantes cuando hablamos del avance del Evangelio. La primera observación que vamos a ver es las cadenas fueron su púlpito para el avance del Evangelio. Pablo, ¿dónde se encuentra en estos momentos? En la cárcel. Y Pablo, estando encadenado, su cuerpo físico está encadenado, pero su espíritu no. Así que él va a iniciar compartiendo el Evangelio. ¿A quiénes? A los soldados. Entonces vamos a estar viendo que las cadenas fueron su púlpito para él. Y va a haber una pregunta de aplicación para nosotros. ¿Cuál es tu púlpito en estos momentos? Segunda observación. Debemos proclamar el Evangelio con buena motivación. Pablo va a hablar en estos momentos que había dos motivos por los cuales se predicaba el Evangelio. Y Pablo va a decir, ¿sabes qué? En estos dos motivos yo quiero que tú escojas el primer motivo. Que cuando compartes el Evangelio, lo hagas por amor. Y luego vamos a estar viendo, ¿no? El Evangelio debe reflejarse en nuestras vidas. Está clave y Pablo va a dar unas palabras impresionantes. De qué manera el Evangelio reflejaba su vida de Pablo y cuál era la forma o el método que nosotros vamos a ver de cómo lo vamos a aplicar en nuestros tiempos. Así que vamos a leer rápidamente del versículo 12 al versículo 20, si me quieren acompañar, por favor. Luego oramos y nos metemos de lleno. Filipenses 1:12 dice así: quiero que sepan, Pablo está interesado en comunicar, ¿no? Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido ¿para qué? Para el avance del Evangelio. De tal modo, mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidente en todo el pretorio y a todos los demás. Con mi encarcelamiento, la mayoría de los hermanos han cobrado ¿qué? Ánimo en el Señor. Y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, versículo 15, algunos predican a Cristo, ahí está. ¿Cómo predican a Cristo? Por envidia y por pelear. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo
por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen ¿cómo? Por amor. Y saben que estoy aquí para defender el evangelio. Versículo 18. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré, dice, aún. Yo sé que por las oraciones de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino con toda confianza y como siempre también. Ahora Cristo será, ¿qué dice? Magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida y por muerte. Entonces, una vez más, voy a leer el versículo 20. Ahora conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, de poder venir directamente, Señor, a tu palabra. Y queremos venir con reverencia, Señor. No estamos estudiando cualquier libro. Queremos escucharte, Señor. Queremos ver cómo Pablo, con ese corazón, Señor, de querer compartir a otros. Y de hecho, Señor, tu palabra nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Y te pido por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé convicción a cada uno a través de tu palabra, Señor. Sea tú hablándonos. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. La primera observación que vamos a estar viendo es esto. Las cadenas fueron, ¿qué? Su púlpito para el avance del evangelio. Pablo inicia diciendo, quiero que sepan, hermanos. Una vez más, Pablo quiere comunicar a los filipenses. Pablo quiere decir algo que ellos no saben. Cuando yo a veces viajo, ya sea para un lugar fuera de acá del Perú, y si yo no comunico con mi esposa todo el día, mi esposa está, ¿cómo? Preocupada. Quiere saber cómo estoy, cómo me ha ido el viaje y todo esto, ¿verdad? Pero en un sentir, los filipenses también estaban preocupados por Pablo. No sabían si Pablo estaba comiendo, no sabía si Pablo, en un sentir, se estaba bañando o lo estaban tratando bien o lo estaban maltratando. O de repente no sabían si estaba vivo. Así que Pablo escribe esta carta para comunicar cómo se encuentra él, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver algo interesante nosotros también en esta enseñanza que Pablo dice, ¿no? Quiero que sepan, ¿qué dice? Hermanos. Pablo está comunicando a la iglesia y ¿cómo les trata? De hermanos. ¿Y hermanos por qué? Porque tienen el mismo Padre, es uno. Y dos, hay una afinidad entre Pablo y la iglesia. Y Pablo una vez más siempre va a tratar así a las personas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo realmente, qué es lo que Pablo nos quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos? Quiero ver si aquí está. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Primeramente, Pablo no está considerando que las cosas que le han sucedido es un castigo que Dios le ha dado. Nosotros tenemos, por falta de conocimiento de las Escrituras, a veces que cuando alguien pasa por una enfermedad o pasa por una circunstancia difícil en su vida, ¿qué es lo que decimos muchas veces nosotros? Tiene esta enfermedad o está en este lugar porque algo ha hecho. Debemos de quitarnos nosotros esta mente. Pablo está en la cárcel, ¿por qué? ¿Qué hizo Pablo? Predicar, gracias Julio, el evangelio. No está por un pecado ahí, no, porque a veces nosotros decimos, no, estás ahí por un pecado, pero Pablo no está ahí.
No, Pablo no está considerando estas cosas como un castigo que Dios le está dando, ¿no? Más bien Pablo estaba seguro de que todo lo que le está pasando ahí es producto de que Dios tiene un plan en este lugar. Una vez más, de que Dios, ¿qué tiene? Un plan en este lugar. Y quiero hablar también de esto, ¿no? Muchas veces en nosotros pasamos por circunstancias difíciles y duros, y a veces Dios nos lleva a un lugar donde que nosotros decimos, ¿y qué hago aquí? ¿Verdad? Siempre debes preguntar, Dios, ¿por qué me has traído aquí a este lugar? ¿No? Y Pablo tuvo que aprender. Y vamos a ver el resultado de esto, ¿no? Pablo no estaba en la cárcel por casualidad, ¿no? Dios lo había llevado ahí una vez más por un propósito. Y por eso Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, ¿no? Pablo está diciendo, ¿no? Hermanos, yo quiero que se enteren una noticia maravillosa. ¿Cuál es la noticia, Pablo? Y aquí viene. Filipenses 1:13, de tal modo que dice que mis prisiones se han hecho ¿qué? Perdón, estoy leyendo otra versión. Voy a hacer un par, ¿ya? Nosotros estamos estudiando la versión RBC, Reina Valera Contemporánea, pero yo me he memorizado en Reina Valera 1960. Entonces, si se me va, lo siento, ¿no? Versículo 13. Pablo dice que de tal modo, dice que mi encarcelamiento por Cristo se han hecho ¿qué? ¿Alguien me puede dar un concepto de qué significa la palabra evidente? Algo que se puede, ¿qué? Notar, gracias, que se puede ver. ¿Y dónde es que se puede ver, dice esto? En todo el ¿qué? El pretorio. ¿Y qué más? Y a todos los demás que están cerca en el pretorio. El pretorio es básicamente en nuestros tiempos como si fuera la cárcel. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo que su encarcelamiento ha traído frutos y que Dios está haciendo su obra a través de él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero aquí viene una pregunta interesante para nosotros. ¿Cómo es que el evangelio está avanzando si él está en la cárcel? ¿Verdad? Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Pero aquí está la pregunta de observación. ¿Cómo es que el evangelio está avanzando si él está ¿dónde? En la cárcel. Entonces, un poquito más de contexto les voy a dar, ¿no? Pablo estaba preso ahí en Roma, según Hechos 28:30, por lo menos casi como 2 años, ¿no? Y cuando estaba en este lugar, él estaba una vez más en Roma, bajo la vigilancia de la guardia pretoriana, ¿ok? Y cuando Pablo estaba ahí, estaba en una casa alquilada, así, como Fujimori a veces, ¿no? Pero lo que pasa que cada vez que cuando él estaba en este lugar, habían soldados que venían, ¿no? Para ver cómo está Pablo, ¿no? Y cada soldado tenía que estar 4 horas con Pablo vigilando. Pablo estaba en cadenas ahí y el soldado venía y también se encadenaba con él para cuidarlo a Pablo. Ahora, imagínate por un momento, el soldado aquí y Pablo al costado, ¿crees que Pablo va a quedar callado con el evangelio? No. Yo me imagino que el guardia romano le preguntó, oye Pablo, ¿y por qué tú estás aquí? Si tú le abres una pequeña puerta a Pablo, Pablo va a entrar, solamente su mente de Pablo está cómo ganar gente para Cristo. Así que yo puedo imaginar o ver esta pintura que cada soldado que venía, Pablo compartía el evangelio cada 4 horas. ¿Cuántos soldados más o menos venían en 24 horas al día? Cada 4 horas. ¿Alguien se puede imaginar? 6, ¿verdad? Comentarista nos dice que en el pretorio había por lo menos 9,000 soldados. Y voy a asumir por un momento que solamente han escuchado el evangelio el 1%. ¿Cuánto sería? 90 personas. 90 soldados. Estos 90 soldados, imagínate que fueran a compartir a sus familias. ¿Cuánto van ahí? De esta manera iba expandiéndose más el evangelio. Pablo está
en la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cadenas proveyeron a Pablo la oportunidad de estar en contacto con los perdidos. Es interesante, ¿no? Las cadenas permitieron a Pablo estar en contacto con los perdidos. Las cadenas fueron su púlpito para predicar de Cristo. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene su plan? Dios obra de una manera increíble. Y Dios realmente nos quiere utilizar, simplemente que nosotros no queremos verlo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? En Romanos 8:28 nos dice que, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Dónde se encuentra Pablo? En la cárcel. ¿Cómo está? En cadenas. ¿Y qué está haciendo en cadenas? Predicando el Evangelio. ¿Eso es bueno? Excelente noticia. Y eso es lo que nos dice en Romanos, ¿no? Muchas veces Dios guía a sus hijos por sendas desconocidos o por caminos desconocidos que tú y yo no sabemos, pero Él nos lleva. ¿Sabes para qué? Porque Él tiene siempre un propósito. Y rápidamente yo les voy a contar, ¿no? Cuando yo estaba orando, yo estaba en Costa Rica y yo estaba orando, Dios, ahora ¿a dónde nos vas a llevar? Mi pastor de misiones me dijo, Darwin, vamos a enviarte a Marruecos. ¡Marruecos! Wow. Después me dijo, está Marruecos, está Uganda y puedes escoger cualquier lugar de África. Y yo dije, me puse a orar y dije, Perú. Pero Perú es grande, pues, ¿verdad? Tiene 24 departamentos. Y cuando yo hablé con mi esposa, me dijo, Perú, ni loca, me dijo mi esposa. Le estoy haciendo pasar vergüenza a mi esposa, creo. Estoy tocando carne, creo, ahí, ¿verdad? Pero una de las cosas que mi esposa dijo, ¿no? En Perú, ahorita la delincuencia está fuerte. Y todo está creciendo. Falta de seguridad, ¿verdad? Y ella empezó a orar. Y Dios comenzó a guiar. Y yo recuerdo haber llegado a Cusco sin nada. Y de hecho, me equivoqué. Al de 200 soles, yo pensaba que era 20 soles. Y le di al taxista. Y yo le dije, no, llévate nomás. Y él dio una sonrisa. Y yo no entendía por qué, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que Dios muchas veces nos trae a lugares como Cusco. Voy a poner un ejemplo. Porque Él tiene un propósito. No por el pastor Darwin, sino para glorificar su nombre. Y eso es lo que Pablo va a hablar más adelante. Entonces, y mi ánimo para ustedes es, yo no sé dónde tú te encuentres, pero Dios quiere trabajar contigo. Y de hecho, vamos a ver un poquito más. Pablo dijo básicamente esto, que mi encarcelamiento no fue un impedimento o un obstáculo. ¿Para qué? Para anunciar, para proclamar, para predicar, para exponer, para difundir el Evangelio. Pablo está diciendo, yo aproveché todas las oportunidades y si me pones en la cárcel, pues yo hablo con todos los carceleros, ¿verdad? Pero la pregunta para nosotros es, aquí está. Una vez más, ahí está. Las cadenas proveyeron a Pablo la oportunidad de estar en contacto con los perdidos. Las cadenas fueron su púlpito para predicar a Cristo. Y aquí viene mi pregunta de aplicación para ustedes. ¿Qué estás dispuesto para hacer para que la gente conozca a Cristo? En pocas palabras, de Pablo, ¿cuál era su púlpito? La cárcel y las cadenas. Pero te hago la pregunta a ti, hermano. ¿Cuál es tu púlpito? ¿Tu negocio? ¿El lugar donde que trabajas? ¿No? ¿Tu universidad? Si vendes lentes, vamos a poner aquí. Si tú vendes lentes, tú le pones el lente a las personas y tú le vas a decir, el mejor lente para tu vida es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Puedes tener oportunidades, muchas personas llegan ahí, pero ¿cuál es tu púlpito? ¿Cuál es tu púlpito? ¿Dónde estás? Dios quiere que veas su propósito.
y quiere que tú veas tu púlpito para el avance ¿de qué? Del evangelio. Pastor, yo hablo muy bien el inglés. Pura vida. A lo mejor este es tu púlpito, donde que tú puedes compartir a otras personas el evangelio. Pero no estás en la cárcel. Estás libre. Estás con muchas oportunidades. Pero ¿cuál es tu púlpito? Una vez más, el encarcelamiento de Pablo no solamente tuvo esta oportunidad, pero vamos a ver que él tuvo otras oportunidades. ¿Y cuál es esta oportunidad? Y vamos a ver un ratito más. En el versículo 14, no lo tengo en las pantallas, pero en el versículo 14, si tú me sigues, Pablo nos dice, no, con mis encarcelamiento, la mayoría de los hermanos, ¿qué dice? Ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Otro de los resultados del testimonio de Pablo no solamente era compartir el evangelio ahí, pero las personas que estaban alrededor de él, primeramente tenían miedo de compartir el evangelio. Quizás tú estás aquí y lo primero que te dice, tengo que compartir el evangelio, y te dice, tengo miedo, pastor, no sé qué decir. Pero así también estaban en el tiempo de los romanos, los cristianos. Pero ¿qué hicieron ellos? Que al ver a Pablo, cómo Dios está obrando, dice que ellos empezaron a cobrar, ¿qué dice? Ánimo, y me encanta, en el Señor. A veces nosotros decimos, quiero encontrar ánimo y voy a escuchar esta música. Pues ahí no vas a encontrar nada de ánimo. El ánimo vas a encontrar en el Señor. Y dice que aún, se atreven a hablar más la palabra sin temor. Dice, predicaban la palabra de Dios sin ¿qué? Sin temor. No sé si yo les he compartido a ustedes, pero cuando yo había entregado mi vida a Cristo, yo era tartamudo. ¿Y un tartamudo crees que puede predicar el evangelio? Viene la persona, tú hablas unas palabras y al instante te corre porque eres tartamudo, pues, ¿verdad? Pero Dios trabajó conmigo. Y de verdad, por la gracia de Dios, siempre tengo la oportunidad de compartir el evangelio. Y yo quiero animarte a ti. Pero para encontrar el valor, tienes que venir a Cristo. Recordar qué es lo que ha hecho Él por ti. Porque una vez más, Él nos ha dado el evangelio de, ¿qué dice? De reconciliación. Una vez más, tú y yo tenemos algo que puede cambiar el mundo, las vidas de las personas. Pero lo tenemos ahí, en nuestras manos así. Y estas personas están muertos espiritualmente y tú tienes algo que ofrecerlo, pero no lo estamos haciendo. Y Pablo quiere animarnos a nosotros, como a los filipenses. Quiero animarles a que puedan compartir el evangelio. Entonces, seguimos avanzando. Los versículos 15 al 18. Vamos a ver que, hablando del evangelio, hay dos tipos de personas. Debemos proclamar el evangelio con buena, ¿qué? Motivación. Vamos a leer el versículo 15 que dice, a decir verdad, dice, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear. ¿Puedes creer que cristianos, porque aquí está hablando de cristianos, ¿ok? ¿Están predicando el evangelio por envidia y por pelea? Yo creo que solamente esto pasa en el tiempo de Pablo, ¿verdad? No creo que esto pase en nuestros tiempos, ¿verdad? Ok, pero dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. Ok. Pablo, ¿dónde se encuentra en estos momentos? En la cárcel, ok. Pablo tenía personas quienes, una vez más, tenían envidia de él. Y querían pelear con él. Y cuando ellos se enteraron que Pablo estaba en la cárcel, ellos dijeron,
qué bueno que esté en la cárcel. Porque ahora yo voy a predicar el evangelio y voy a tener más gente y voy a ganar más gente para Cristo. Eso es bueno, pero su motivación, ¿cuál es? Es malo. Vamos a ver qué es lo que quiere decirnos rápidamente, ¿no? Pablo está diciendo esto, ¿no? En algunas versiones, envidia y por pelea, en otras versiones dice por contiendas, ¿verdad? En sus versiones dice contiendas, ¿verdad? Pero se asemeja más, en vez de pelear, se asemeja más a contienda. Así que voy a llevar rápidamente para entender qué es lo que nos quiere hablar un poquito más de esto, ¿ok? Voy a correr un poquito más, ¿ok? Ok. La predicación del evangelio siempre será estorbado por personas que aman más las cosas personales que las cosas de Dios. Y eso podemos ver en nuestros tiempos. En nuestros tiempos podemos ver esto, ¿no? Personas que utilizan el evangelio para su propio, ¿qué? Beneficio. Me llama la atención un punto más, y de hecho dos que están ahí. Y ahí está la pregunta, ¿cómo algunos predican a Cristo? Y ahí está la respuesta. Lo hacen por envidia y lo hacen ¿por qué? Por contiendas. Pastor, pero ¿de qué envidia está hablando? Y la palabra envidia ahí está en el griego, phitomos. Es un sentimiento de descontento al ver la superioridad ¿de qué? De otro. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pablo? Pablo llegó a los Filipos y el evangelio comenzó a crecer muchísimo. Y personas que escucharon el evangelio en Filipos mismo y en Roma empezaron a tener celos de Pablo. Porque gente venía a los pies de Cristo. ¿Puedes creer tú esto? Esto no tiene sentido, ¿no? Pero hay estos tipos de personas. Pero también había contiendas. Y mientras que me estaba bañando, estaba repitiendo esta palabra, eriteia, eriteia, eriteia y eriteia, ¿no? Y es contienda, pero también habla de pelea. Alguna vez, creo que muy pronto, creo que se vienen las elecciones, y cada candidato, cuando tienen que hacer un debate, se ponen entre los dos, ¿verdad? Y se dicen todas sus cositas, ¿verdad? Y ahí están en una contienda. No, que tú eres así, no, que tú eres así, y todo está ahí, ¿no? Pero, ¿puede creer que en el cristianismo y en compartir el evangelio hay contiendas entre nosotros también? Sí. Bueno, la iglesia tal ha bautizado 100 personas. En vez de alegrarse el otro pastor, dice no, yo creo que ni siquiera son salvos. Y yo voy a hacer 120. Hace 120 y el otro pastor dice, uy, yo hice 100 y él hizo 120. Nos ganaron por 20. Ok, iglesia, en 2 semanas tenemos bautismo. Y bautizan a la gente a la fuerza. Todo por la competencia. Envidia y contienda. Pero vamos a hablar un poquito más de algo muy interesante. Antes de entrar aquí, estos predicadores predicaban un falso evangelio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Predicaban una falsa doctrina? No predicaban. De hecho, predicaban el verdadero evangelio. De hecho, enseñaban muy bien. El problema no era esto. Porque si fuera esto el problema, Pablo hubiera escrito como escribió a los Gálatas. ¿Ustedes recuerdan Gálatas 1:6? Pablo escribe, dice, me asombro que de tan pronto se hayan alejado ustedes de lo que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si fuera que el evangelio haya estado distorsionado, Pablo hubiera escrito a los filipenses. Pero el problema no era con el mensaje. El problema era ¿con quién? Con el mensajero.
Y Pablo lo dice, en sus corazones hay envidia, en sus corazones hay contiendas. Y muchas veces, y quiero aclarar esto, y muchas veces esto también pasa con servidores y dentro del liderazgo. Cuando ves que Dios está utilizando a esta persona, vamos a poner tu pastor asistente, ¿eh? El pastor, ¿no? Ve que su pastor asistente, Dios lo está utilizando y está trayendo mucha gente a Cristo. ¿Qué hace el pastor asistente? Busca una manera para cortar sus alas. Envidia. Y busca cualquier motivo para contender con esta persona. Esto es real, hermanos. Pero eso no aprueba a Dios. Y debemos examinarnos nosotros también lo que servimos y lo que somos parte del liderazgo. Que no debe haber esto. Y Pablo nos va a dar una enseñanza impresionante, ¿no? Vamos avanzando un poquito más, ¿no? Dice que hay un grupo que anuncia por envidia y por contiendas. Pero dice que hay otro grupo. Y ahí es donde que tú y yo debemos estar. Dice, pero otros lo hacen, ¿qué dice? Por amor. Y saben que estoy aquí para defender el evangelio. Tú y yo debemos estar aquí en esta línea. Todo lo que hacemos debe ser guiado. ¿Por qué? Por la ley, pastor. Muy pronto vamos a llegar a Gálatas. Si tienes un corazón legalista, Gálatas te va a redireccionar muy bien en esto. Todo lo que hacemos debemos ser guiados por el amor. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Y de hecho, al legalista no le gusta escuchar la palabra amor. Y tú tienes que llevarle a 1 Corintios 13. Todo eso va a irse y va a quedar ¿qué? El amor. La fe y la esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo otros anuncian a Cristo? Nosotros debemos ser ¿cómo? Por amor. Pero no es un amor que nace de ti. El amor es que está conectado con el Padre. Y cuando estás conectado con el Padre, tú vas a querer conocer lo que el Padre quiere, lo que el Padre desea. Y tu amor va a crecer hacia Él. Y Pablo nos dice de esta manera, ¿no? Entonces, aquí está, no, estoy aquí para defender el evangelio. Y hemos visto nosotros la palabra defender el evangelio. En el griego, ¿cuál es? Apología, que habla de defender tu fe. Y a Pablo cuando le decían, ¿por qué tú crees en Cristo? Y Pablo tenía respuesta. ¿Por qué tú crees en la resurrección? Pablo tenía ¿qué? Se defendía, tenía respuesta. Si alguien te pregunta, ¿por qué tú crees en Cristo? Si alguien te pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Tendrás respuestas por esto? Y yo creo que por eso nosotros estamos sentados acá, porque estamos para aprender, ¿verdad? Y de hecho, ya que estamos acá, Pastor Julio está allá atrás y en algún momento él va a estar compartiendo acá apologética, ¿verdad? Vamos a buscar un día por esto, ¿no? Entonces, pero aquí está, cómo Pablo defendía el evangelio, defendía su fe y estaba listo, presto para esto, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito más, versículo 18. ¿Qué diré entonces? Dice Pablo, hace una pregunta. Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, ¿qué dice? Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré, ¿qué dice? Aún. Ok, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo esto. Y de hecho le he puesto aquí. Pablo, ¿por qué te gozas si ellos lo hacen por celos y envidia? ¿Sí o no? ¿Por qué Pablo tiene que gozarse si lo están haciendo por celos y por envidia? Y quizás esto tiene sentido, esto. Es que el evangelio no se trata de mí, se trata de Él. Y si Él es predicado y gente viene a la salvación, Pablo dice, con esto me gozo. ¿Y qué dice? Y me gozaré aún. Pablo, una vez más, ahí está, Pablo no es juez de hombres ni de sus motivos. Estos hombres tenían sus propios motivos, envidias y contienda. Y Pablo dice, no es juez de esto.
Él deja todo esto para que Cristo lo juzgue en el día. Pero Pablo es un buen juez ¿de qué? Del mensaje del evangelio, de la proclamación de Cristo. Y tú y yo debemos estar de esta manera también. Si el evangelio es de verdad, nosotros necesitamos, esto es el verdadero evangelio. Pero si hay personas con otros motivos, seamos como Pablo, Dios le va a juzgar a ellos. Pero tú tienes que gozarte realmente, y aquí creo que está. Una vez más, y en esto me gozo y me gozaré aún. Debemos de gozarnos cuando el evangelio es ¿qué? Predicado. Y la pregunta es, ¿de verdad te gozas? ¿De verdad te gozas? Y yo creo que como cristianos hemos perdido ya esa sensibilidad de gozarnos cuando una persona ha entregado su vida a Cristo. Y a veces nos ponemos como juez, cuando Dios realmente es el único juez en todo esto. Hemos perdido realmente lo que es vivir en el evangelio. Y Pablo me dice, ¿sabes qué? Si esta persona ha entregado su vida a Cristo, ¿cuál es mi actitud mío? Dios, te doy gracias porque le voy a ver en tu presencia. Y en eso me gozo y me gozaré. ¿Qué dice? Aún. No sé tú, no sé ustedes, dice, pero yo sí me gozo. Y una vez más, cuando ves personas entregar su vida a Cristo, ¿te gozas o te quejas o juzgas? ¿Cuál es tu actitud? Mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que te has gozado cuando una persona ha entregado su vida a Cristo? Es que hay un problema en nuestro corazón. Voy a poner un ejemplo con el pastor Julio. Esto no está en las notas, ¿ya? Imaginemos que el pastor Julio está compartiendo el evangelio de acá a una hora, ¿no? ¿No, pastor Julio? Sí. Él va y comparte el evangelio en este lugar. Y él viene y me dice, Darwin, han entregado 5 personas su vida a Cristo. Oh, qué bien. Y me voy. ¿Cómo cree que se sentiría Julio? Mejor dicho, ¿cómo se sentiría el Señor? Porque la obra no lo hizo Julio, lo hizo el Espíritu Santo, lo convenció a esta persona de pecado. En los cielos hay fiesta y tú ni siquiera das una sonrisa. Hay algo mal en nuestro corazón. Y Pablo dice, necesitamos aprender a gozarnos. Vamos a suponer que pastor Julio es de otra iglesia y él me cuenta, él es pastor de otra iglesia. Yo tengo que gozarme. Porque a veces como cristianos pensamos que nuestro enemigo es nuestro prójimo. Estamos peleando la batalla equivocada. Y yo tengo que gozarme y darle un abrazo, Julio. Gracias por ser ese instrumento. Vamos a orar juntos porque Dios hizo la obra ahí. Y vamos a gozarnos y debemos hacer de esta manera. Por eso la pregunta es, ¿de verdad te gozas? Y si no nos gozamos, hay algo que está pasando, ¿verdad? Rápidamente, la tercera observación. El evangelio se refleja o tiene que reflejarse en nuestras vidas. Versículo 19. Pablo dice, yo sé que por las oraciones, ¿de quién dice? De ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto, ¿qué dice? Redundará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre también ahora Cristo será ¿qué? Magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí en este momento? Pablo está mostrando 2 elementos que él puede ver que en el futuro esto puede ser utilizado por su liberación. ¿Y cuál crees que es? Yo creo que ustedes observen esto. ¿Cuáles son esos 2 elementos que Pablo está mostrándonos a Filipenses y a nosotros? 2 cosas están pasando ahí. Las oraciones ¿de quién? De los cristianos y también, ¿qué dice? El poder del Espíritu. Pablo dice, yo sé que por las oraciones de ustedes y con el apoyo del Espíritu Santo de Jesucristo, estos juntos
va a haber un efecto en el futuro en mi condición, dice Pablo. Ahora, Romanos 8:26, hablando del Espíritu Santo, no lo tengo anotado ahí, pero si quieren pueden marcarlo ahí, Romanos 8:26. Y de igual manera dice que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿qué dice? En nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. La función del Espíritu Santo cuando estamos pasando por momentos difíciles es consolarnos también. Es ayudarnos a nosotros. Y a veces decimos, pero nadie me viene a visitar. Pero recuerda, tú también tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y Pablo lo reafirma ahí. El Espíritu Santo me está confirmando que no solamente que mora en mí, pero también sus oraciones van a ser utilizadas para que Dios haga algo en mi liberación. ¿Y Pablo para qué quería ser liberado? ¿Sabes para qué? Para que él siga proclamando ¿qué? El Evangelio. Esto es impresionante. A mí me marca mucho la vida de Pablo. Pero eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y versículo 20. Ya lo hemos leído esto, ¿no? Pero quiero leer el que está marcado. Ahora Cristo, ¿qué dice? Voy a leer una vez más. Conforme a mi anhelo. El lenguaje original anhelo, ahí está. Se refiere a un anhelo, a un deseo intenso. Y la pregunta de observación una vez más, Pablo, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es ese anhelo intenso? Y el versículo 20 nos dice, ese anhelo intenso que yo veo ahí es que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, en vida y muerto. Y ese es, ¿qué dice? Mi esperanza, dice Pablo. Ahora, ustedes se preguntarán una vez más, ¿qué significa la palabra magnificado en mi cuerpo? Y ahí está, la palabra magnificar viene del griego, ¿qué dice? Magaluno. ¿Y qué significa esta palabra magaluno? Exaltar, hacer que algo se vea ¿qué? Grande, engrandecer. Lo que Pablo está diciendo, yo quiero que Cristo, que cuando la gente me ve a mí, no me ve realmente a mí, pero que ve a Cristo a través de mí y que la gente pueda exaltar, que la gente pueda ver algo grande en mí, pero que Cristo sea exaltado, dice, en nuestro cuerpo. Pregunta para nosotros, ¿esto está pasando en nuestras vidas? Que cuando alguien nos ve puede decir, wow, yo puedo ver que Cristo está haciendo algo en tu vida. Yo puedo ver que, wow, el año pasado yo te vi, realmente Dios está haciendo una obra, pero este año, después de un año, puedo ver tu vida cada vez mucho más grande. A Cristo lo puedo ver ahí. Y Pablo está diciendo esto, ¿no? ¿Qué significa Cristo una vez más magnificado en mi cuerpo? Lo cual significa exaltar, hacer que algo se vea grande, engrandecer. Entonces Pablo está diciendo todas estas palabras, son impresionantes, ¿verdad? Y cuando dice magnificado, exaltar, hacer grande, engrandecer, está diciendo una vez más, como dice, el discipulado es para parecerse más ¿a quién? A Cristo. Y la palabra magnificar tiene este sentido también, que cada vez, cada año que vaya pasando, tu vida tiene que reflejar más ¿a quién? A Cristo. Y aquí voy a ser muy honesto. Del 2022 al 2023, ¿cuánto Cristo ha ocupado mayor espacio en tu vida? O mejor dicho, ¿cuántas veces Cristo se ha magnificado en tu cuerpo? Pastor, nada. Poquitito, pastor. Pero se supone como cristianos debemos, ¿de qué? De exaltar todo esto, ¿no? Pero como cristianos muchas veces nosotros hemos fallado, ¿no? Lo que está diciendo Pablo una vez más, que Cristo sea revelado en mí, que Cristo viviendo en mí, que Cristo siempre esté formando y transformando nuestras vidas.
Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y aquí vienen nuestras aplicaciones finales. Nosotros también debemos, ¿qué? Magnificar a Cristo en nuestro diario vivir, ¿verdad? De tal modo que Él sea, ¿qué? Engrandecido a los ojos ¿de quién? De los demás. Pero también debemos de magnificarle a Cristo, ¿dónde? En nuestro hogar, con nuestros padres. Quizás tus padres no conocen de Cristo, pero al verte a ti, y puede decir, no, mi hijo es diferente, algo le está pasando. Yo quiero lo que él tiene. La gente tiene que verlo en nuestras vidas. Corintios nos dice también que nosotros somos cartas abiertas, ¿verdad? Alguien dijo, no, yo no sé qué carta soy, pero mi libro está cerrado. Y la pregunta es, ¿por qué está cerrado? Porque me da vergüenza que la gente vea lo que hay en este libro. Es porque ha ganado la carne y no, ¿qué? El espíritu. Y Dios quiere que nosotros corramos en esto, ¿verdad? Y eso es lo que quiere realmente el Señor. La próxima semana nosotros vamos a estar viendo que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿De qué Pablo va a hablar? Todo está conectado con este contexto. Pero quiero terminar con este pensamiento. El avance del Evangelio. ¿Por qué nosotros debemos de proclamar el Evangelio? Proclamamos el Evangelio porque nuestro Señor Jesús nos encargó hacerlo. No una denominación, no una iglesia, no. El Señor, ¿qué? Nos encargó hacerlo. Es un mandato, ¿verdad? No es una sugerencia. Mira, en estos momentos, en todo el mundo hay como 8 billones de personas en todo el mundo. ¿Ok? Pero mira esta estadística. Una vez más. Solo el 12% de todas estas personas son cristianos y que practican y viven su fe. En pocas palabras, son cristianos que realmente están conectados con el Señor. Pero hay un 20% que son cristianos nominales. ¿Cómo son cristianos nominales? Se llaman cristianos, pero no siguen a Cristo y no asisten a una iglesia. Un 20%. Existe un 40% personas que han escuchado el Evangelio, pero no han respondido al Evangelio. Un 42%. Y por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio, hay gente que ha escuchado, ¿verdad? Pero que nunca dijo, no, ahí nomás. Otro día te dicen. O tal vez más adelante, pero ahora tengo 20 años, cuando cumplo 80 años te dice. Pero hay un grupo, 42% que han escuchado el Evangelio, pero no lo han respondido a él. Pero hay un 26% que nunca han escuchado el Evangelio. Un 26% que ni siquiera saben quién es Jesús. No lo saben nada esto. Pero si tú ves estas estadísticas, solamente el 12% realmente son cristianos. El resto no hay. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Necesitamos continuar con la obra de Dios. Alguien dijo, ¿qué haría Pablo en nuestros tiempos? Pablo hubiera utilizado cualquier cosa para llegar al Evangelio. Si ha utilizado sus cadenas, ha utilizado la cárcel para compartir el Evangelio, puede utilizar cualquier cosa para ganar a Cristo. Pero la pregunta para nosotros, ¿estamos listos para poder compartir el Evangelio? El Evangelio habla de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Pastor, pero ¿cómo iniciamos nosotros en compartir el Evangelio? La gente necesita conocer y saber que ellos son pecadores. Necesitan saber que hay un Dios justo y santo, que su pecado no lo permite entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué más? ¿Qué más nosotros podemos ver en todo esto? ¿No? Necesitamos saber los elementos realmente que nosotros necesitamos compartir a las personas. Necesitamos compartir la cruz de Cristo.
Necesitamos nosotros compartir la resurrección. Necesitamos llamar a las personas al arrepentimiento. Y necesitamos decir a las personas que a través de Jesucristo pueden encontrar el perdón de pecado. Y una vez que tú compartes este evangelio a las personas, ellos necesitan darte una respuesta. Y la respuesta puede ser no quiero, pero la respuesta puede ser positivo. Tienen que creer en Jesucristo, tienen que recibirlo a Él, tienen que venir con un corazón arrepentido y tienen que recibir el regalo precioso de la salvación. El arrepentimiento es clave para poder compartir el evangelio, pero la gente necesita saber de qué me voy a arrepentir, ¿verdad? Y creo que en Filipenses vamos a estar viendo cada uno de estos puntos. Pero la pregunta para ti, hermano, ¿estás listo para poder compartir el evangelio? Puedes iniciar en tu casa. Puedes iniciar con tus vecinos, con tu mamá, con tu tío. Y quiero hacerte recordar también algo muy importante, ¿no? Que realmente Romanos 1:16 nos dice que el evangelio, dice, es poder de Dios. El evangelio en sí mismo tiene el poder. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo tengo que predicarlo con fuerza para que se arrepienta. Come on, man. El evangelio tiene el poder. El Espíritu Santo está obrando en la persona para convencerlo de pecado. Porque cuando esta persona entrega su vida a Cristo, no es la gloria al pastor, ni al hombre, ni al mensajero. Es gloria a ¿quién? A Dios. Entonces, hermanos, ahí está una vez más el título del mensaje, el avance del evangelio. Tú y yo necesitamos ¿qué? Ser parte de este avance del evangelio. Cusco lo necesita. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Por salvarnos, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y Romanos 5 nos habla, Señor, claramente, que cuando aún estábamos perdidos, dice que tú nos amaste, Señor. Y debemos responder, Señor, así como tú nos salvaste, necesitamos hacer conocer esta verdad a otras personas, Señor. Que aquí en tu iglesia, Señor, en este grupo pequeño que estamos acá, que tú estés dando convicción a cada persona, Señor, que de la gran comisión. Gracias por este tiempo, Padre. En tu nombre oramos. Amén.